¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a empezar con este recuento, este repaso de todo lo del primer parcial, las cosas más importantes por lo menos. Ya saben que cualquier duda se pueden comunicar conmigo directamente y vamos desde el principio, ¿de acuerdo? Dijimos muchas cosas acerca de lo que era la lógica, tipos de lógica, en general de lo que iba a tratar la materia, ¿no? Pero nos debemos centrar en este asunto que son los elementos que constituyen el conocimiento, ¿de acuerdo? Bien, acerca de los elementos que constituyen el conocimiento, em, son cuatro: el objeto, el sujeto, la operación y el pensamiento, ¿de acuerdo? En un principio nosotros nada más tomábamos dos, que era objeto-sujeto, y por ejemplo operación es una relación y el pensamiento va a ser un resultado, ¿ok? Pero debemos tomar todo en concreto, en conjunto, ¿ok? Esto debe ser algo muy común. Finalmente partimos de una experiencia totalmente común para nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos empezar como nombrando a un sujeto capaz de la sensibilidad, ¿no? O sea, que tiene órganos sensibles por medio de los cuales percibe el mundo, ¿ok? Y luego vamos a tener un objeto, ¿de acuerdo? Un objeto cualquiera. Es cierto que estamos rodeados de objetos en el mundillo, podemos poner ahí una cajita con rayas o lo que sea, ¿de acuerdo? Esto no debe representar mayor problema. Lo que nos debe parecer interesante aquí es que este objeto no va a ser puramente pasivo, sino que va a tener, digamos, la capacidad de emitirnos datos sensoriales. ¿Esto qué significa? Nos va a compartir, por ejemplo, de qué colores, qué tamaño tiene, qué textura, a qué huele, toda esa serie de cosas que están contenidas en el objeto, ¿de acuerdo? Es solamente el objeto el que nos va a decir todas estas cualidades. Y a estas cualidades les vamos a llamar datos sensoriales. Nos los va a dar el objeto. Ahora, nosotros vamos a tener del otro lado nuestra capacidad como animales consentidos. Eso, la capacidad de repercibir todos estos datos. ¿Ok? Esto implica... disculpen ustedes el ruido. Esto implica que nosotros tenemos órganos órganos sensibles como el oído, la vista, el tacto, el gusto, por medio de los cuales tenemos noticia de este mundo, ¿ok? Entonces, estos dos elementos van a ser los que nos permitan el vínculo entre el objeto y el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas que ocurren extramentalmente. Cuando digo extramental, no tiene mayor complicación ni mayor misterio que las cosas que pasan fuera de la mente, ¿de acuerdo? Ahora, acerca de las cosas que pasan dentro de la mente, tenemos la operación y el pensamiento, ¿de acuerdo? La operación va a ser, digamos, el momento en el que en conjunto estos dos elementos extramentales pasan a nuestra mente, nosotros los interpretamos y los entendemos, ¿de acuerdo? Esto de la operación va a ser un proceso puramente psíquico. Más que psíquico, diría es psicológico, ¿de acuerdo? Es nuestra mente haciendo su chamba, trabajando para darnos sentido darle sentido a las cosas que nosotros percibimos en el mundo, ¿ok? Y esto de la operación en realidad no nos interesa tanto, es un punto importante, por supuesto, pero las operaciones psicológicas le van a corresponder propiamente a la psicología y no a la lógica como tal, ¿ok? Entonces, en este primer momento del conocimiento, a esto le vamos a llamar simple abstracción, ¿de acuerdo? Simple abstracción. La operación que surge a partir del primer
encuentro, digamos, con el mundo es la simple abstracción. ¿Y qué nos genera la simple abstracción? Justamente una representación mental que, bueno, nosotros podemos entender también como concepto o idea. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Ok? El pensamiento siempre va a ser resultado de una operación. Cualquier pensamiento va a ser resultado de una operación mental o una operación, digamos, también le podemos llamar una operación psicológica. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, que es digamos, el momento más básico de nuestra generación de conocimiento, vamos a crear una representación mental. Es decir, que nosotros ya nos enfrentamos al objeto, aprendimos cuáles son sus cualidades y ahora podemos reproducirlas en nuestra mente sin la necesidad del objeto. Por eso es solamente una representación, una imagen robada. Como crear un dibujo en nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, si nuestro objeto, que pudiera ser una caja, ¿no? Tiene, no sé, las cualidades como, por ejemplo, de ser aterciopelada, de ser grande, de ser roja, de ser bonita, etcétera. Todas estas van a ser cualidades que nosotros vamos a empezar a contener en nuestra mente, ¿de acuerdo? Estas son representaciones mentales y las evocamos por medio de nuestros recuerdos, en el caso de objetos particulares, o como conceptos en el caso de generalidades. ¿Ok? Bien, entonces espero que con esto quede un poquito más claro este asunto de los elementos del conocimiento. Es todo un proceso, pero del conocimiento no se acaba acá. ¿Ok? Digamos, este es un primer momento del conocimiento. Luego también va a haber conocimiento que aparezca, que tengan sentido solamente dentro de la mente, ¿ok? Como el caso de los juicios, o de los raciocinios, el argumento, cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, va a ser nuestro primer pensamiento, no el único. Va a ser el primero, como la base, lo más primigenio, pero no va a ser el único, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, les muestro por acá que hay una serie de pensamientos que le interesan a la lógica, ¿ok? Y con esta serie de pensamientos y este cuadro también les voy a enseñar las operaciones que le responden a cada uno de los tipos de pensamientos, ¿ok? Entonces, ahora que digamos, ya vimos esta primera etapa, sabemos que estamos frente a la primera operación en ese caso, y esta primera operación va a ser la de abstracción, la cual nos genera ideas, la cual nosotros vamos a poder encontrar, expresar como palabras, ¿ok? Bien, esto lo podemos ir diferenciando. Primero, ya lo decíamos, la operación es un acto psicológico. Eso que pasa en nuestro cerebro, que justamente interpreta los datos del mundo. Entonces, esto va a ser una acción psicológica. El pensamiento es otra cosa, ¿de acuerdo? El pensamiento va a ser la representación mental, aparece solamente dentro de nuestra mente y lo podemos ubicar como pensamiento usando este ejemplo como retórico, en el que yo los invitaría a pensar, a tratar de señalar dónde están los pensamientos, ¿ok? La verdad es que no podríamos señalar un pensamiento propiamente, sino más bien solamente señalando dentro de nuestras cabezas, ¿no? O algo por el estilo. Los pensamientos no andan por ahí en el mundo, sino que tienen una existencia intramental, ¿de acuerdo? Y esto es lo que pasa con la idea o con el concepto. Si yo les digo, señálenme un concepto, va a ser imposible propiamente, ¿ok? Lo que sí va a ser posible es señalar un símbolo que represente al concepto, ¿ok? Y para eso usamos las palabras, los términos, la voz, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Aunque resulte un poco abstracto, lo cierto es que podemos reconocer una palabra cuando está ahí dibujada en el pizarrón. Podemos entender un símbolo cuando está ahí pintado en el pizarrón.
podemos reconocer, identificar una palabra también, mejor dicho, un concepto cuando está dicho, ¿de acuerdo? Entonces yo les pediría que evocaran en su mente el concepto, no sé, cabra, ¿no? Aparece una imagen de una cabra en su cabeza y eso es una idea. Ahora, ¿cómo apareció en su cabeza? Pues gracias a que yo evoqué por medio de la palabra a ese pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerlo bien claro. Una operación se trata de un proceso que ocurre dentro de nuestra mente. El pensamiento va a ser el resultado de este proceso y la expresión va a ser el modo en el que ese pensamiento llega al mundo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo todo esto en claro, podemos ir señalando que hay una serie más extensa de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el segundo, inmediatamente posterior del concepto, que es el juicio lógico, y después del juicio lógico, el raciocinio. En un momento más vamos a ir a ver cómo se identifica cada uno de estos, pero así está la onda, ¿ok? Y no es que aparezcan solos o que sean independientes. El juicio lógico va a depender de las ideas y el raciocinio va a depender del juicio lógico. Entonces todos están concatenados. Y lo mismo ocurre en el caso del juicio psicológico, el juicio lógico. El juicio psicológico es eso, psicológico, y es una operación, un proceso, y el pensamiento va a ser el juicio lógico, ¿ok? Ahora, nosotros la manera en la que vamos a expresar un juicio lógico va a ser por medio de palabras, por medio de la voz, por supuesto, por medio de símbolos, pero van a ser símbolos más complejos a los cuales nosotros ya les damos otro nombre porque están constituidos de una manera distinta. Les llamamos proposiciones o enunciados, ¿ok? De tal manera que una expresión, mejor dicho, un término, una palabra, va a ser simplemente árbol y un enunciado va a ser el árbol es negro, ¿no? El árbol es verde, ¿ok? Bueno, insisto, vamos a ver con más atención cada uno de estos pensamientos en un momento más. Y el tercer pensamiento, ¿ok? Es el raciocinio psicológico, perdón, el raciocinio lógico, que tiene lugar gracias a el proceso, la operación del raciocinio psicológico, ¿ok? Y esto se emite, se expresa justamente por medio de la argumentación, ¿ok? Y ocupa el mismo material que los otros pensamientos, mejor dicho, o que las otras expresiones. También emitimos argumentos escritos por medio de la voz, por medio de muchas palabras, pero tienen otra estructura, ¿ok? Entonces, si queremos diferenciar los pensamientos entre sí es porque tienen otra estructura, porque tienen otra forma y, bueno, son bien diferentes, ¿ok? Pero eso sí, que sean diferentes no los excluye mutuamente. El término aparece en el juicio, perdón, el concepto aparece en el juicio y el juicio aparece en el raciocinio, ¿ok? Entonces, por extensión, los conceptos aparecen también en el raciocinio lógico. Espero que no haya inquietudes todavía. Bien, vamos entonces a pues cómo identificamos cada una de estas pensamientos, ¿de acuerdo? Primero tenemos la idea o concepto, ¿ok? Lo podemos decir de ambas maneras, para que no genere más duda, ¿ok? El concepto, y ya lo dije, es la pura representación del objeto, ¿ok? Es una representación mental y tiene la cualidad de que no afirma ni niega nada acerca del objeto, ¿ok? Simplemente se encarga como de describirlo. Ahora, esto no debe provocarnos problemas cuando nos referimos a ideas sencillas, simples. Árbol, cielo, mar, camisa, zapatos, etcétera, ¿no? Es una palabra capaz de abarcar a todo un concepto, ¿ok? Pero
hay conceptos que son más complejos, ¿de acuerdo? A los cuales podemos reconocer como una idea compleja o un cúmulo de ideas, ¿ok? Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar una representación mental que es incapaz de expresarse por medio de una sola palabra, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una palabra para denominar un atardecer, ¿de acuerdo? Significa que el cielo, perdón, que el sol está en ocaso, ¿ok? O sea, ya está escondiéndose. Pero esta que es una sola palabra nos expresa una representación mental que es bastante compleja, ¿ok? Pues puede pasar que tengamos, por ejemplo, una representación mental de un cielo naranja, ¿no? Pero no tenemos una sola palabra capaz de abarcar esta representación total en completo. Entonces nosotros podemos hacer uso de varias palabras para evocar esa representación mental que también es compleja. Entonces decimos cosas como el cielo naranja, ¿no? Y en este acto nosotros no estamos afirmando ni negando nada acerca del objeto, simplemente estamos describiendo por medio de más de una sola palabra esta representación mental o este fenómeno, ¿ok? De tal suerte que mientras no encontremos la palabra no, por ejemplo, o un verbo o un predicado, nosotros vamos a saber que estamos trabajando con conceptos, ¿ok? Porque esa es otra de las peculiaridades del concepto, que acepta, que no niega ni afirma nada, y también del juicio, ¿ok? El juicio va a hacer exactamente lo que la idea o el concepto no puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para aclarar, las ideas complejas pueden remitirse a más de una sola palabra, para representar, o para mejor dicho, para simbolizar una representación mental que no es capaz de expresarse por medio de una sola palabra, ¿ok? Espero no provocar duda. Ahora bien, el juicio, ¿de acuerdo? Estamos hablando del juicio lógico, ¿ok? El juicio lógico resulta que sí afirma o niega cosas, ¿ok? Esto es obvio cuando nos encontramos un enunciado, que finalmente los enunciados son la manera en la que se expresan los juicios lógicos. Y de un enunciado cualquiera decimos algo como el perro es negro, ¿ok? Estamos afirmando ya una cualidad, es decir, una idea frente a otra idea, ¿no? La idea de lo negro frente a la idea del perro. No sé, pudiéramos decir también el agua azulada es dulce, ¿no? Y entonces también una idea que es compleja, que es el agua azulada, se confronta con otra idea que es la de es dulce, ¿no? Entonces, ahí en estos dos ejemplos ya estoy afirmando algo. Hay dos ideas que se confrontan, ¿ok? Ahora, si yo, por ejemplo, tomo una negación como los ladrones no roban, aunque esté falso, esa palabra no ya nos muestra que estamos hablando de un juicio porque ya se está negando algo, ¿de acuerdo? Justamente que el ladrón, que es es sujeto, no roba, ¿no? Que robar ya es predicado, ¿ok? Entonces, así, ejemplos que son sencillos, pero evidentes, claros, diría yo, ¿ok? Entonces, por ahí vamos encontrando cosas. Insisto, si hubiera más dudas, si hubiera problemas, pueden contactarme sin problema. Ahora, el raciocinio, ¿de acuerdo? ¿Qué es el raciocinio? El raciocinio ya es un poco más activo porque ya nos genera nuevo conocimiento, hace uso de los juicios, por supuesto, para
decir, crear un nuevo conocimiento que no estaba contenido en los anteriores. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Un raciocinio lógico sería algo como el perro es bravo, por lo tanto, el perro muerde. ¿De acuerdo? El hecho de que tomemos este primer juicio, que es un juicio ya, el perro es bravo, no implica necesariamente que el perro vaya a morder. Sin embargo, se llega a esa conclusión como una especie de conjetura, ¿ok? O sea, justamente por medio del raciocinio. Esto es una cosa muy, muy sencilla, pero en realidad el raciocinio es más complejo y tiene más elementos. Podemos decir, por ejemplo, cosas como, el perro es bravo, el perro está enojado, los perros enojados muerden, por lo tanto, el perro bravo muerde. Ya vemos por dónde va el asunto. Puedo tener más juicios en mi argumento que uno solo, y entonces este nuevo conocimiento va a ser todavía más justificado, ¿ok? Este nuevo conocimiento es que el perro muerde, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de conocimientos, de juicios que ya aceptamos, que ya dimos por verdaderos, y al final, se genera uno nuevo, ¿no? Que en este caso sería que el perro muerde. Ok, podemos reconocer el raciocinio porque eso tiene al menos dos juicios, dos enunciados, y porque siempre, o la mayoría de las veces, siempre va a tener palabras como por lo tanto, entonces, por consiguiente, en consecuencia. Todos estos nos van a emitir, mejor dicho, nos van a decir que estamos hablando de un raciocinio y que hay una relación como de causalidad. Evento 1 provoca a evento 2, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a nosotros reconocer que estamos hablando del raciocinio, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, con eso ubicamos ya los tres tipos de pensamiento. Espero que no haya problema. Ahora bien, vamos a volver a concentrarnos en en el primer pensamiento, que es el concepto, ¿de acuerdo? Resulta que los conceptos tienen dos grandes cualidades, que es el de extensión y el de comprensión. ¿Qué significa la extensión? Que el concepto tiene la capacidad de abarcar una serie de individuos del mismo tipo, ¿no? Entonces, imaginémoslo como pequeños conjuntos o universos de cosas, ¿de acuerdo? Tenemos un conjunto que es pues bastante grande, ¿no? Que pudiera ser el de ser vivo, ¿ok? Por seguir con los ejemplos. El ser vivo, la mayoría de las veces es un concepto muy extenso, ¿ok? Y aquí en ser vivo podemos meter a los mamíferos, a los reptiles, a las aves, ¿qué otras cosas? A los vegetales, por supuesto. Y ya tenemos a un montón de universos de individuos que van a compartir la cualidad de estar vivos, ¿de acuerdo? Lo que pasa, y esto es lo curioso, es que al momento en el que nosotros decimos que un concepto cabe adentro del otro, entonces reconocemos que un concepto es más grande que el otro, ¿de acuerdo? Porque es capaz de abarcar al segundo. Ajá. Entonces, estar vivo es un concepto más grande que ser vegetal, ¿de acuerdo? O que ser animal, o que ser ave. Y entonces nosotros también podemos encontrar una serie de conceptos todavía más pequeños porque le caben, ¿de acuerdo? A nuestros conceptos interiores. Por ejemplo, tenemos un concepto superior de mayor extensión que es el de ser vivo, luego tenemos el de vegetal y luego dentro de los conceptos de vegetales podemos tener, no sé, arbustos, pinos, flores, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas categorías. Y aún dentro de esos universos vamos a poder tener otros más pequeños dentro, ¿no? Entonces,
Si se fijan, este concepto, digamos que abarca a los demás, es el más extenso. Luego vamos a tener uno con menor extensión y dentro de ese vamos a encontrar otros y otros. Y entonces mientras que más adentro estén, menos extensos van a ser. Mientras más capacidad tengan de abarcar a los demás, más extensos van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por poner otro ejemplo, queremos ir viendo más ejemplos para ver esto, pudiéramos decir algo así como herramienta. Es un concepto bastante grande porque entran herramientas de cocina, de carpintería, de albañilería, un montón de cosas. O podemos hablar de otro concepto como pudiera ser uno que está dentro. Siempre tienen que estar dentro, tienen que estar relacionados, ¿ok? Entonces, un tipo de herramienta puede ser herramienta de trabajo de oficina, ¿ok? Y entonces, acotamos ese concepto más grande. Y entonces, buscamos, ok, dentro de los conceptos de herramientas de oficina podemos encontrar aparatos tecnológicos, ¿no? Herramientas que son aparatos tecnológicos. Y entonces se va acotando y acotando y acotando más estos conceptos, ¿ok? Entonces, así logramos ir reconociendo un concepto más grande tratando de encontrar los conceptos que caben dentro de ese concepto más grande, ¿ok? Entonces, siempre tiene que haber una relación, ¿de acuerdo? No se vale, por ejemplo, si yo tomo como concepto más grande el de ser vivo, que yo diga de repente, pues piedra, ¿ok? Porque sí es un concepto, pero está fuera de lo vivo, ¿ok? No está vivo, por lo tanto, pertenece a otro serie de universo, otro conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tratemos de encontrar conceptos de mayor o menor extensión, tenemos que remitirnos a un mismo tipo de relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bien, eso es lo que vamos a reconocer por el lado de la extensión. Ahora, la comprensión. ¿Qué pasa con la comprensión? Esta va a ser la otra gran cualidad de los conceptos, ¿ok? Decimos que la comprensión es la cantidad de cualidades necesarias para comprender a un concepto, ¿ok? Bien, nosotros podemos seguir tomando el ejemplo anterior, ¿ok? Si nosotros tomamos el concepto ser vivo, resulta que necesito muy pocas cualidades para describir a este concepto, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito decir de este concepto para que se entienda? Pues que todo lo que esté dentro de él debe estar vivo, ¿no? O sea, la vida misma es esa cualidad necesaria para entender al concepto, ¿no? Sin embargo, si yo tomo un concepto con mucho menos extensión, como puede ser la rosa, ¿ok? O sea, la rosa, la planta la rosa, ¿qué es lo que necesito decir para comprender de qué estoy hablando? Necesito decir, es una planta, es una flor, tiene espinas, ¿qué otras cosas puedo decir? Es de sol, es romántica, ¿ok? Si se fijan, para saber que estoy hablando de una rosa, para entender a este concepto que es más pequeño, voy a necesitar más cualidades para describirlo. Cuando para describir este concepto con mucha extensión solamente necesité uno, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la comprensión. Y justamente con esto nos podemos remitir a la llamada ley de extensión y comprensión, ¿ok? Que es la relación que establecen los conceptos según su extensión y su comprensión. O sea, un concepto con mucha extensión exige muy poca comprensión. Un concepto con muy poca extensión exige mucha comprensión, ¿ok? Y entonces, otra vez podemos tomar el ejemplo de lo vivo y ya dijimos, tiene mucha extensión, pero solamente necesita
una o dos cualidades para no ser nombrada. Y ahora la rosa, que es un concepto con muy poquita extensión, necesita como 5 cualidades para ser nombrada, ¿ok? Entre más grande es el concepto, menos cualidades necesita. Entre más pequeño es el concepto, más cualidades necesita, ¿de acuerdo? Esta es la de distinción y comprensión. Bien. Entonces, dicho esto, ya conocemos dos de las características del concepto. Ahora, podríamos hablar de sus características constitutivas, que van a ser la materia y la forma. Materia no tiene que ver nada con física, forma no tiene que ver nada con geometría. ¿Okay? Aquí la materia va a ser la esencia del concepto. La esencia del concepto, cuáles son las cualidades necesarias dentro de ese concepto. ¿Ok? ¿Qué hace que esa cosa sea lo que es? ¿De acuerdo? Si respondemos esa pregunta, nosotros vamos a encontrar justamente la materia de un concepto. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si veo mi teléfono celular, voy a decir, la materia de este concepto no tiene que ver, insisto, con su físico, de qué está hecho, cuáles son sus materiales. No. Tiene que ver más bien con su esencia, ¿ok? O sea, ¿qué hace que este objeto sea lo que es? Por ejemplo, un teléfono es un teléfono porque sirve para hacer llamadas, porque tiene un micrófono y porque tiene una bocina, porque porque eso en conjunto tiene los elementos para hacer una llamada. Si no pudiera hacer llamadas, sería una tablet o sería otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la materia del concepto. Ahora, acerca de su forma, otra vez no tiene que ver con si es cuadrado, si es grande, si es pequeño, si es triangular. Simplemente se remite a la universalidad del concepto. ¿Okay? Esto es bien importante. El concepto, todo concepto siempre es universal. Eso quiere decir, puede aplicarse a todos los elementos de un mismo tipo. Yo, por ejemplo, si hablo de sillas, no necesito que ustedes estén viendo una silla, incluso no necesito decir esa es una silla o esta silla, ¿no? Simplemente al usar esta expresión, sé que todos entendemos que estamos hablando de una de las sillas, ¿de acuerdo? Entonces, esa cualidad maravillosa de los conceptos es su forma, ¿ok? Otra vez lo repito, la capacidad de los conceptos para abarcar a todos los individuos de un mismo tipo. Es decir, que es universal, que se aplica universalmente. El concepto silla habla de todas las sillas sin excepción. ¿De acuerdo? Y entonces, dicho esto, hay una cosa más que decir. ¿Ah? No se acaba hasta que se acaba. Que van a ser los predicables esenciales. ¿De acuerdo? ¿Qué son los predicables esenciales? No son otra cosa más que la manera en la que se le dice a esas cosas que se pueden decir del concepto y que son esenciales a los conceptos. ¿De acuerdo? Y esto va a ser el género, la especie y la diferencia específica. Esto no es otra cosa sino nombrar de otra manera a las cosas que ya vimos. Cuando tenemos dos conceptos, género va a ser el concepto con mayor extensión. Especie va a ser el concepto con menor extensión. ¿De acuerdo? Esto no lo olvidemos. Conceptos que se relacionan mutuamente, ¿de acuerdo? Que están uno adentro del otro, ¿no? Si tomamos el caso del ser vivo y del animal, el animal es la especie porque tiene menos extensión que el otro concepto que es el de ser vivo, ¿ok? Entonces eso no debería provocarnos problema, ¿ok? El concepto que es nuevo aquí es el de diferencia específica, ¿ok? Pero en realidad tampoco es complejo. La diferencia específica va a ser qué hace que la especie sea diferente de las demás especies. ¿Qué lo hace único con respecto al resto de ¿qué lo diferencia del género? ¿Ok? Esto otra vez podemos tomar, por ejemplo, la relación entre ser humano y animal.
cómo se diferencia el ser humano del resto de los animales, ¿no? Entonces, con esta pregunta podemos decir, podemos responder, mejor dicho, que la diferencia específica es lo social, lo racional, lo inteligente del ser humano. Y ya, listo, ¿ok? Y podemos hacer la pregunta de la misma manera si nos remitimos a otro género y otra especie, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tomamos el género ropa y luego la especie chaleco, ¿ok? Estamos de acuerdo con que estos dos conceptos se relacionan y que el chaleco es un tipo de ropa. Bueno, dicho esto, nos preguntamos, ¿qué hace que que el chaleco sea diferente de todo el resto de la ropa? ¿Ok? Y entonces la diferencia específica del chaleco va a ser una prenda para cubrirse del frío que no tiene mangas. ¿Ok? Entonces, listo, ¿no? Con esto vamos a ir encontrando las diferencias específicas. Y bueno, si nosotros sabemos encontrar el género y la especie, que insisto, no es complicado, vamos a poder hacer la pregunta sobre la diferencia específica, ¿ok? Para encontrar la diferencia específica. Entonces, dicho esto, me parece que ya se van cubriendo todos los temas, los problemas que tuvimos durante nuestro primer parcial. Espero que este video cortito, pero condensado, les sea útil. Y bueno, eso es todo de mi parte, ¿ok? Mucha suerte.